Hubo un día en el que abrí los ojos y entendí algo que nunca quise aceptar. Estaba solo. No solo sin gente alrededor, sino solo por dentro. Rodeado de voces, de promesas, de manos que alguna vez estuvieron, pero en el silencio más profundo de mi alma no había nadie. Y ese día dolió. Dolió porque me di cuenta de que muchos se fueron sin despedirse, que otros cambiaron cuando ya no les era útil, y que algunos juraron quedarse, pero no resistieron la prueba del tiempo. La Biblia dice: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi alma. Eso lo escribió David, un hombre ungido por Dios, un rey escogido, y aún así profundamente solo. David conoció la soledad cuando fue olvidado por su propio padre, cuando fue dejado cuidando ovejas, mientras sus hermanos eran presentados como los importantes. Conoció la soledad cuando Saúl, a quien sirvió con lealtad, quiso matarlo. Conoció la soledad cuando tuvo que huir a cuevas, cuando durmió con miedo, cuando lloró en silencio. Y quizás hoy, tú te pareces más a David de lo que imaginas. Tal vez también hiciste todo bien, tal vez diste amor sincero, tal vez fuiste fiel, y aún así te dejaron solo. Pero hay algo que David entendió en medio de su soledad. Cuando todos se van, Dios se queda. La Escritura dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Hay soledades que no son castigo, son procesos. Hay silencios que no son abandono, son preparación. Moisés también estuvo solo, 40 años en el desierto, lejos del palacio, lejos del reconocimiento, lejos de la gente, solo con ovejas y con Dios. Y fue en esa soledad donde Dios lo formó, donde quebró su orgullo, donde sanó su carácter, donde preparó al libertador. Porque Dios no revela su propósito en medio del ruido, lo revela en la soledad. José también estuvo solo, solo en el pozo, solo en la casa de Potifar, solo en la cárcel, traicionado por sus hermanos, olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Pero la Biblia repite una frase poderosa: y Jehová estaba con José. Cuando nadie estaba, Dios estaba. Tal vez hoy tú dices: pero yo no siento a Dios. Y eso no significa que Él no esté. Jesús mismo experimentó la soledad más profunda. En Getsemaní pidió que velaran con Él y se quedaron dormidos. En la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No porque el Padre lo hubiera abandonado, sino porque Jesús cargó con nuestra soledad, nuestro rechazo, nuestro abandono, para que tú nunca más estuvieras realmente solo. Hay días en los que Dios permite que te sientas solo, para que dejes de apoyarte en personas y aprendas a descansar solo en Él. A veces Dios quita personas, porque eran muletas. No destino. La soledad revela verdades que el ruido esconde. Te muestra quién eres cuando nadie aplaude. Te enseña a orar cuando no hay mensajes. Te acerca a Dios cuando ya no hay a quien acudir. La Biblia dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Tal vez hoy te sentiste solo, pero no estás abandonado. Tal vez lloraste en silencio, pero Dios escuchó cada lágrima. Tal vez nadie te llamó, pero el cielo no dejó de mirarte. Hay encuentros con Dios que solo ocurren en la soledad, y un día mirarás atrás y dirás: ese fue el día en que entendí que estaba solo. Pero también fue el día en que entendí que Dios nunca se fue. Y cuando el silencio se hizo costumbre, cuando ya no dolía tanto que no llamaran, cuando el corazón aprendió a caminar sin aplausos, ahí comenzó otra etapa. La etapa donde Dios empieza a revelar lo que la multitud nunca vio. Porque hay soledades que llegan después de haberlo dado todo, después de haber servido, después de haber amado, después de haber perdonado, y aún así quedarte con las manos vacías. Así se sintió Noemí cuando regresó a Belén, sin esposo, sin hijos, sin futuro. Y dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Ella no sabía que mientras se sentía sola, Dios estaba tejiendo redención a través de Ruth, una mujer extranjera, una mujer fiel, una mujer que decidió quedarse cuando todos se habían ido, porque Dios siempre deja a alguien, aunque quite a muchos,
Y mientras Noemí lloraba su soledad, Dios preparaba el linaje del rey David. Hay soledades que esconden generaciones benditas. Gedeón se sintió solo cuando Dios lo llamó. Dijo, yo soy el menor, mi familia es la más pobre, nadie me conoce, nadie cree en mí. Pero Dios no llama multitudes, llama corazones dispuestos. Gedeón estaba solo en el lagar, escondido, cuando el ángel lo saludó como valiente. Dios te llama valiente, incluso cuando tú te sientes abandonado. Ana estuvo sola en el templo, llorando en silencio, malinterpretada, juzgada, sin palabras. Pero Dios entendió su llanto y respondió con Samuel. Hay oraciones que solo nacen en soledad y producen profetas. El hijo pródigo estuvo solo cuando tocó fondo, solo con su hambre, solo con su vergüenza, solo con sus errores. Y fue ahí cuando recordó al Padre, porque la soledad también despierta memoria espiritual. Jonás estuvo solo dentro del pez 3 días, sin salida, sin control, pero la soledad no lo mató, lo alineó. Hay lugares cerrados que Dios usa como aulas. María estuvo sola al recibir la promesa. Nadie podía entenderla, nadie podía explicarla. Solo Dios, y esa soledad dio a luz salvación. Pedro estuvo solo después de negar a Jesús, solo con su culpa, solo con su llanto. Pero Jesús lo buscó a solas y lo restauró, porque Dios no restaura en público, restaura en encuentros íntimos. Tal vez hoy te preguntas, ¿por qué Dios me dejó aquí? ¿Por qué nadie se quedó? Y Dios responde, porque aquí puedo hablarte, porque aquí puedo sanarte, porque aquí puedo formarte. La soledad no es tu final, es tu altar. Y aunque hoy digas, estoy solo, el cielo dice, estoy contigo. Y mientras el tiempo pasaba, aprendiste a convivir con el silencio, a caminar sin explicaciones, a seguir creyendo, aunque nadie viera el proceso, porque la soledad ya no era un castigo, se había convertido en un lugar sagrado. Allí entendiste que Dios no siempre quita la soledad, pero siempre la llena de su presencia. Abraham estuvo solo cuando Dios le pidió lo impensable, caminar 3 días con Isaac, sin contarle a nadie, sin recibir consejo, sin una voz humana que lo confirmara, solo Dios. Y la promesa, hay obediencias que solo se pueden cumplir en soledad. Isaac estuvo solo sobre el altar, sin entender, sin resistirse, confiando. Y ese silencio fue contado como fe. Moisés estuvo solo en la cima del monte, mientras el pueblo se desesperaba abajo, solo 40 días, solo con la gloria, solo con la ley, porque lo que sostiene a muchos, Dios lo revela a pocos. Josué estuvo solo después de la muerte de Moisés, cargando una responsabilidad demasiado grande, y Dios le habló directamente. Esfuérzate y sé valiente. Nadie te dejará, porque Dios habla más claro cuando ya no hay otra voz. Samuel estuvo solo escuchando un llamado que otros no oían, y respondió, habla, Señor, tu siervo oye. La soledad agudiza el oído espiritual. David volvió a estar solo. Cuando su propio hijo se rebeló, cuando tuvo que huir descalzo, llorando, traicionado por los suyos, y aún así escribió, Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque la presencia de Dios no depende de la compañía humana. Ester estuvo sola antes de entrar al rey, arriesgando su vida en ayuno, sin garantías, y esa soledad salvó a una nación. Nehemías estuvo solo llorando por Jerusalén, antes de reconstruirla, porque Dios pone carga antes de dar recursos. Jesús estuvo solo en el desierto, tentado, debilitado, hambriento, y salió lleno del Espíritu. La soledad precede al poder. Lázaro estuvo solo en la tumba, 4 días, sin esperanza, hasta que la voz lo llamó, porque incluso en la muerte, Dios llega. Tal vez hoy tú estás en ese punto donde ya no luchas, solo esperas, y Dios dice, yo sigo aquí, yo no me fui, yo no te solté. La soledad te enseñó a orar sin palabras, a confiar sin señales, a amar sin condiciones. Y aunque el mundo no lo vio, el cielo lo contó, porque el día que entendiste que estabas solo, fue el día que Dios comenzó a caminar contigo. No como opción, sino como prioridad. Jacob volvió a quedarse solo otra vez.
cuando pensó que iba a perderlo todo, cuando creyó que Esaú venía a destruirlo, y pasó la noche temblando, orando, recordando promesas, y fue allí cuando entendió que no podía enfrentar el mañana con el hombre que era ayer. Por eso Dios lo tocó y lo dejó cojo, porque a veces Dios hiere lo que te hacía caminar solo. Para que aprendas a depender, la soledad cambia la forma de caminar, pero también cambia la dirección. Isaías estuvo solo cuando vio la gloria, solo en el templo, solo frente a la santidad, y dijo: «Ay de mí que soy hombre inmundo». Y Dios lo limpió y lo envió, porque la soledad revela quién eres y quién puedes llegar a ser. Ezequiel estuvo solo en el valle, rodeado de huesos secos, sin ayuda, sin compañía, solo con una pregunta divina: ¿vivirán estos huesos? Hay preguntas que Dios solo hace cuando sabe que estás listo para responder. Oseas estuvo solo en su obediencia, amando a quien lo traicionaba, reflejando el corazón de Dios, cuando nadie entendía, porque hay llamados que no se explican, se viven. Juan el Bautista estuvo solo en el desierto, vestido diferente, hablando diferente, preparando el camino, sin encajar. Pero Jesús dijo: no hubo mayor que él. La soledad también es señal de que no perteneces a lo común. El apóstol Juan estuvo solo en Patmos, desterrado, olvidado, silenciado, y fue ahí cuando vio el cielo abierto. A veces Dios te saca del sistema para mostrarte revelación. María Magdalena estuvo sola llorando, frente a una tumba vacía, cuando todos se habían ido, y fue la primera en ver al resucitado, porque el que permanece en la soledad recibe encuentros. Tal vez tú también has llorado, frente a cosas que no entiendes, frente a puertas cerradas, frente a finales inesperados. Y Dios te dice: no es el final, es el principio. La soledad te enseñó a escucharte, a perdonarte, a reconstruirte. Te enseñó que no todos los que caminan contigo van al mismo destino, y aunque dolió, te salvó, porque si algunos se hubieran quedado, te habrían detenido. El día que entendiste que estabas solo, dejaste de mendigar amor, dejaste de forzar conexiones, dejaste de explicarte, y comenzaste a descansar, porque cuando Dios es suficiente, lo demás llega en orden. Y en ese punto donde ya no dolía tanto, donde el corazón dejó de preguntarse por los ausentes, y empezó a agradecer por los que no volvieron, ahí nació una paz extraña, una paz que no depende de compañía, sino de propósito, porque hubo un momento en que entendiste que no todos los que se fueron eran pérdida. Algunos eran peso, otros distracción, otros prueba superada. Jesús mismo dejó que se fueran cuando dijo palabras difíciles, y muchos lo abandonaron, y él no los persiguió, no los explicó. Solo preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Hay preguntas que Dios hace, no para retener, sino para revelar quién se queda. Ruth se quedó cuando pudo irse. Eligió la soledad con propósito antes que la comodidad sin Dios, y por quedarse entró en el plan eterno, porque quedarse cuando todos se van es una decisión espiritual. El arca de Noé se cerró y muchos quedaron afuera, pero los que se quedaron dentro se salvaron. No todos los que se van se pierden, pero no todos los que se quedan están preparados. Eliseo se quedó con Elías, cuando otros se conformaron, cuando otros se detuvieron, cuando otros se cansaron, y por quedarse recibió doble porción, porque hay bendiciones que solo alcanzan los que permanecen. Jesús se quedó con la cruz. Cuando pudo bajarse, se quedó con el dolor, se quedó con el rechazo, se quedó con el silencio del cielo, y por quedarse nos dio vida. Tal vez hoy tú dices: que se queden los que quieran, que se vayan los que no. Y esa no es dureza, es sanidad, porque ya no necesitas llenar vacíos. Ya aprendiste a caminar completo. El día que entendiste que estabas solo, dejaste de temer la soledad y empezaste a temer perder la presencia de Dios. Y ahí todo cambió. Y entonces llegó ese momento silencioso en el que ya no pedías que nadie regresara, ni que nadie entendiera, ni que nadie validara tu camino, porque habías aprendido algo eterno.
La presencia de Dios pesa más que cualquier multitud. Aprendiste que hay personas que solo caminan contigo mientras todo es fácil, pero el desierto filtra, el proceso revela y la soledad selecciona. Jesús tuvo multitudes, pero solo 3 subieron al monte, y solo uno se recostó en su pecho. No todos pueden ir contigo a lo profundo, porque no todos saben guardar silencio. Cuando Dios habla, Marta estaba ocupada, María se quedó a los pies, y Jesús no reprendió a la que se quedó, porque quedarse en la presencia siempre será la mejor parte. Samuel se quedó despierto, cuando otros dormían, y escuchó la voz. Hay llamados que solo se escuchan cuando decides quedarte. El pueblo pidió rey, porque se sentía solo. Y Dios les dijo, yo era suficiente. A veces la soledad no es falta, es invitación a volver al origen. Elías pensó que estaba solo, pero Dios le mostró que nunca estuvo solo del todo, porque aún en la soledad, Dios guarda remanente. La soledad te quitó máscaras, te mostró quién eres sin aplausos, sin títulos, sin compañía, y eso fue libertad, porque cuando ya no tienes que demostrar, empiezas a vivir. David aprendió a adorar cuando nadie lo escuchaba, y esa adoración privada lo llevó al palacio. Lo que haces solo con Dios, Dios lo honra en público. Jesús oraba solo, lloraba solo, buscaba al Padre en lugares apartados, y desde esa soledad salía con poder. Tal vez hoy sigues caminando solo, pero ya no te pesa, porque sabes que no caminas abandonado. El día que entendiste que estabas solo, entendiste también que estabas siendo guiado, y ahora, aunque el camino siga estrecho, aunque el silencio continúe, aunque no haya multitudes, sabes que vas bien, porque Dios no acompaña ruido, acompaña propósito. Y al seguir caminando, algo más profundo comenzó a revelarse. Ya no era solo aceptar la soledad, era agradecerla, porque en ese espacio vacío, Dios había hecho morada. Te diste cuenta de que cuando todos hablaban, no escuchabas a Dios, pero cuando todos se fueron, su voz se volvió clara, porque el cielo no compite con el ruido. Enoc caminó solo con Dios, y un día ya no estuvo, porque Dios se lo llevó. Hay caminatas tan íntimas que no necesitan testigos. Noé pasó años construyendo solo, soportando burlas, miradas, silencios, pero obedeciendo. Y cuando llegó la lluvia, entendieron tarde. La soledad te prepara para cuando otros no entienden. Y Bel estuvo solo en su ofrenda, pero Dios la recibió. A veces ser aceptado por Dios te costará ser rechazado por personas. Micaías estuvo solo diciendo la verdad, mientras 400 profetas mentían, y aún así habló, porque la verdad casi siempre camina sola. Jesús se quedó solo ante Pilato. No se defendió, no explicó, no se justificó, porque cuando sabes quién eres, no necesitas convencer. Pablo aprendió a estar solo, y también acompañado, aprendió a tener y a no tener, porque la fortaleza nace cuando ya no dependes. Tal vez hoy ya no luchas contra la soledad, la abrazas, la usas, la conviertes en altar, porque ahí Dios te visita, te corrige, te afirma, y aunque otros no lo vean, el cielo lo celebra. El día que entendiste que estabas solo, dejaste de huir y comenzaste a permanecer. Y antes de cerrar este caminar, hubo una última comprensión, una verdad suave pero firme, que descendió al corazón como bálsamo. Entendiste que la soledad no fue el lugar donde perdiste, sino donde Dios te encontró, que no fue el final del camino, sino el punto donde dejaste de mirar atrás. Porque cuando ya no hubo nadie, Dios ocupó todo el espacio, y hoy, aunque el camino siga, aunque no siempre haya voces, aunque no siempre haya manos, hay una certeza que nadie te puede quitar. No estás solo, nunca lo estuviste, nunca lo estarás, y desde ahí nace esta oración. Oración. Señor Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Dios que ve lo que nadie ve, Dios que escucha el suspiro que no se dice, hoy vengo delante de ti tal como estoy, sin máscaras, sin fuerzas fingidas, sin palabras bonitas, solo con el corazón abierto. Señor, tú conoces los días de soledad, las noches largas, los silencios que dolieron, las ausencias que marcaron, las despedidas que nunca se explicaron.
Tú viste cuando llamé y no respondieron, cuando esperé y no llegaron, cuando confié y me soltaron la mano. Tú estuviste ahí cuando nadie más estuvo. Hoy te doy gracias, Dios mío, no solo por lo que entendí, sino por lo que sanaste sin que me diera cuenta. Gracias por quedarte cuando otros se fueron. Sana, Señor, las heridas invisibles, esas que no sangran por fuera, pero cansan el alma. Sana la mente que se llenó de preguntas, el corazón que aprendió a callar, el espíritu que se acostumbró a resistir solo. Renueva las fuerzas del que escucha esta oración. Levanta al que creyó que ya no podía más. Abraza al que hoy se siente incomprendido, al que sigue caminando aunque nadie lo aplauda. Padre, quita el miedo a la soledad y cambia ese miedo por confianza en ti. Enséñanos a descansar en tu presencia, a encontrar paz en tu silencio, a caminar firmes aunque el camino sea estrecho. Declaro que la soledad no nos definió, nos formó, que el abandono no nos destruyó, nos preparó, que el silencio no nos apagó, nos afinó el oído espiritual. Señor, si alguien hoy llora en secreto, sé su consuelo. Si alguien hoy duda, sé su certeza. Si alguien hoy se siente solo, recuérdale que tú estás más cerca que nunca. Cubre con tu paz, con tu amor, con tu presencia constante. Guía los pasos, ordena los pensamientos y devuelve la esperanza que parecía perdida. Gracias, Padre, porque aun cuando no entendimos, tú nunca soltaste. Gracias porque incluso en la soledad nos llevaste de la mano. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje tocó tu corazón, si en algún momento sentiste que Dios te hablaba a través de estas palabras, te invito con mucho cariño a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos mensajes que abrazan el alma, palabras que llegan en medio del silencio, y fe para los días en que uno se siente solo, cansado o sin fuerzas.